de la actividad número 4, correspondiente al tema, ¿no? El tema general, estamos hablando de un tema general, que estamos hablando de los sistemas de reproducción de los seres vivos. Y como hoy tenemos un subtema que corresponde al aparato reproductor femenino, ¿no? Antes de arrancar con el aparato reproductor femenino, vamos a hablar un poquito sobre la reproducción de los espermatozoides o cómo es la formación de los espermatozoides, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquito de ello. ¿Me confirman si pueden ver la siguiente imagen que ya dice formación de los espermatozoides? Sí, licencia, sí se observa. Ok, muy bien. En la formación de los espermatozoides, aquí es la formación de los espermatozoides tiene lugar a dos túbulos semisféricos, ¿no? En estos tubos se encuentra la célula precursoras de los espermatozoides, el cual se transforman los espermatozoides, ¿no? Para dar lugar a estos mismos, ¿no? En cuanto a un poquito de información, como tienen ustedes en la diapositiva, dice el proceso de formación de los espermatozoides. Esta de aquí se llama espermatogénesis y esa está regulada por distintos hormonas, ¿no? Lo de aquí tiene una duración de aproximadamente 65 a 70 días. Esto significa que un espermatozoide tarda 2 meses y medio en llegar a un estado de maduración, lo cual esto es suficiente para poder fecundar a un óvulo. Ahora, partiendo de aquí, ¿qué es necesario para que se pueda fecundar un óvulo? Los espermatozoides, ¿qué deben estar? ¿Fuertes, sanos o algo por el estilo? ¿Alguien me puede responder? O repito la pregunta. ¿Cómo debe estar el organismo de cada individuo para obtener espermatozoides fuertes y sanos? Para que pueda fecundar un óvulo fuerte. ¿Qué debe tener? Primeramente, el ser humano debe tener una buena alimentación, que es primordial, un descanso debidamente adecuado. Me refiero al descanso de poder descansar sus 7, 8 horas de descanso en el momento de dormir. Ya había pronunciado una buena alimentación que corresponde a una dieta balanceada. De igual manera, necesita también deporte, hacer deporte. Y tanto influye también el no estar estresado, ¿cierto? Para la cual, si usted cumple cada uno de estos parámetros, usted va a tener unos espermatozoides fuertes para poder fecundar un óvulo. Avanzamos. Una vez ya formado, los espermatozoides salen de los testículos hacia el epidimo, dando lugar a una maduración de los óvulos, ¿no? De aquí luego los óvulos pasan a los conductos deferentes en los que se desplazan y siguen avanzando hasta la uretra. Estamos hablando de cómo es el transporte de los óvulos para poder fecundar. ¿Cómo es el transporte de los espermatozoides para poder fecundar un óvulo? No. Por su parte, las vesículas seminales y la próstata producen un líquido llamado seminal o también puede llamar líquido prostático, ¿no es cierto? Este líquido es expulsado durante la fase previa de la eyaculación. Y también aquí interviene una glándula denominada Cooper, ¿no? ¿Qué es esta glándula Cooper? Esta secreta un líquido que se vierte a la uretra y que tiene la función de limpiar y rectificar su pH para adecuar el paso de los espermatozoides. ¿Qué quiere decir con esto? Este es el líquido seminal que se expulsa, ¿cierto? Se expulsa
durante la actividad sexual se expulsa un líquido, en la cual este líquido sirve para limpiar y rectificar el pH. Este líquido, ojo con lo que voy a decir, este líquido que se expulsa antes de expulsar los espermatozoides, antes de expulsar el semen, como comúnmente se llama, se expulsa un líquido seminal, ¿no es cierto? Ya le había dicho. Este líquido también puede llevar espermatozoides, pero lleva en mínimas cantidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que simplemente ese líquido también puede ayudar a fecundar un óvulo, ¿cierto? Este líquido que se bota primero puede llegar a fecundar un óvulo. Por eso siempre deben tener mucho cuidado en el momento de tener intimidad con una persona. ¿Sí? Entonces, cuando ya se produce la eyaculación, ya bota el líquido seminal, primeramente, ese líquido es como una capa protectora o como un, pongámosle, como un ejército de avanzada. Entonces botan un líquido para que ese líquido vaya formando o vaya limpiando el campo por donde van a pasar los espermatozoides. Recordemos que ese líquido igual lleva espermatozoides en mínimas cantidades. Y ese líquido también puede producir una fecundación de un óvulo. Y si es una fecundación del óvulo, se produce un embarazo. Para que no nos confiemos de que si solo bota el líquido no puede quedar embarazada. Sí puede quedar embarazada. Entonces, cuando se produce la eyaculación, los espermatozoides salen del sistema reproductor, en este caso el sistema reproductor masculino, y estos son liberados junto a un líquido seminal y el prostático, el cual estas dos mezclas constituyen el comúnmente llamado semen, que está conformado por líquido, próstata y los espermatozoides. El semen, que este es un líquido blanquecino que se expulsa a través del uretra. Recordemos que en cada eyaculación se arroja cientos de millones de espermatozoides. ¿Sí? Por eso es tan importante tener una buena alimentación. Porque recordemos que se expulsan cientos de millones de espermatozoides y solo el más fuerte, el más capaz, el más veloz, llega a fecundar. De cientos de millones solo llega uno. Porque los demás se van quedando en el camino, no es demasiado fuerte para llegar a esa travesía. La próxima clase les prometo traer un video. El video no se me pudo cargar, le iba a poner un video de cómo es la fecundación de los espermatozoides. El próximo encuentro les traigo un video explicativo de esto de aquí, de la formación de los espermatozoides, para que tengan una idea cómo es el camino, cómo es el proceso que llevan ellos, ¿no? Entonces, la formación de los espermatozoides se inicia aproximadamente cuando, vamos a hablar de edad, ¿no? ¿En qué edad más o menos el ser humano ya tiende a formar, no tiende a procesarse los espermatozoides? Bueno, se dice, ¿no?, científicamente, que la formación de los espermatozoides está entre una edad de 13, 14 años hasta 16 años para que ya el varón pueda producir los espermatozoides o el varón pueda ya dejar a una persona embarazada o ya pueda ser apto para poder fecundar un óvulo. Se han habido casos que ya a los 12 años también ya se puede fecundar un óvulo, ¿no? Y también estudios se dice que ya cuando el varón, ¿no?, ya cumple su ciclo, cumple su edad promedio, una edad promedio, entre 50 a 60 años, la cantidad de espermatozoides ya empieza a disminuir. Por ende, en esa edad ya es muy difícil que un varón pueda fecundar un óvulo. Pero han habido casos que muchas veces personas de avanzada edad, de 60, 70 años, han podido fecundar un óvulo, ¿no? Partiendo de allí, de la formación de los espermatozoides, vamos a pasar al aparato reproductor femenino,
que lo corresponde a este tema, ¿no? Porque le estaba explicando un poquito la formación del espermatozoide, porque hay una tareita de esto, aquí hay un punto donde debe realizar esta tarea. Entonces vamos a hablar sobre el aparato reproductor femenino, que corresponde a lo de aquí, en la siguiente diapositiva. Aquí a continuación vamos a ver algunas partes o las partes que conforman el aparato reproductor femenino. Y vamos como corresponde a los ovarios. ¿Qué son los ovarios? Son dos órganos situados en la cavidad pélvica. Esta de aquí es encargada de la producción de el óvulo, ¿cierto? Es tan importante los ovarios porque aquí es en donde se va a encargar de la producción del óvulo, ¿no? Pasamos a hablar un poquito de las trompas de falopio. En cambio, las trompas de falopio son dos conductos, cada uno de los cuales se comunican con un ovario y también se comunica con el útero. Estos, en cambio, se encargan de recoger los óvulos liberados por los ovarios y conducirlos al útero. La trompa de falopio es el conducto por donde se va a conducir, donde será a conducir, ¿no es cierto? Se va a conducir libremente el óvulo, ya en este caso ya fecundado, se va a conducir y lo va a transportar hasta el útero, ¿no? Vamos a hablar qué es un poquito de útero, o también llamado matriz. El útero o la matriz es un órgano musculoso que se puede ensanchar para alojar al feto en caso de embarazo. ¿Por qué esto debe enchanzar? Tiene un músculo en forma elástico, ¿no es cierto? Que se puede extraer como también se puede contraer. Porque aquí en donde ya se va a ir formando, y cuando una mujer está en embarazo se va formando y el feto pues va creciendo. Entonces debe haber un mecanismo en donde a medida que va creciendo el feto también debe irse anchando esta matriz, ¿no? Es como una bolsita que recubre a todo el feto, ¿no? Donde lo protege al feto, donde el feto puede estar protegido, se puede alimentar mediante, se me fue el nombre, con este conducto que conecta al ombligo, ¿no es cierto? Bueno, seguimos. Una de las capas que lo constituye a este útero es el endometrio. Esta es una capa mucosa con muchos vasos sanguíneos que se regenera periódicamente y cuya función es, como decía anteriormente, protege, nutre al óvulo fecundado, ¿no es cierto? Este es como una cápsulita en donde está el feto, y este endometrio, que tiene muchos vasos sanguíneos, permite que el feto esté estable, esté protegido, y más que todo permite su alimentación, su nutrición, ¿no? Vamos a correspondiente a la vagina. La vagina es un conducto que comunica el útero con el exterior. Sus paredes son musculosas y elásticas, ¿cierto? La vagina también es una pared musculosa y elástica, porque muchas veces ya cuando ya es hora de que el feto salga, la vagina tiene que anchar o acomodarse al porte de la cabeza del feto. En muchas ocasiones, la cabeza del feto sabe ser demasiado grande, pues los médicos deben hacer una inyección en la parte de la vagina, en la parte de arriba, para que esto pueda eh, permitir que salga el feto sin ninguna complicación, ¿no es cierto? Le rajan algo en la vagina un poquito para que el feto pueda salir. Vamos a ver lo que corresponde a la vulva. La vulva es la parte exterior del sistema reproductor femenino y consta de algunas partes, como es el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores. También consta de el clítoris, en la cual el clítoris es un órgano pequeño
eréctil, ¿no? Es el órgano donde, ¿cómo se puede decir aquí? Donde la mujer siente y es donde les siente sus deseos sexuales más que todo, ¿no? Entre los labios menores y la pared vaginal se encuentran las glándulas del Bartolono. Esta aquí en cambio se encarga de secretar un líquido lubricante antes del coito, ¿no es cierto? Quiere decir que la mujer también expulsa un líquido que lubrica sus partes íntimas, al momento de que va a tener una intimidad sexual. Esto de aquí le permite que las paredes de los labios inferiores, labios superiores, no, no, no tengan una resequedad y no le, ¿cómo se puede decir esto? Se me fue la palabra. No le produzca ningún dolor o ningún rozamiento que no sea el adecuado, ¿cierto? Pasamos. ¿Cómo es la formación de un óvulo? En este cambio aquí, las células precursoras de los óvulos se encuentran en los ovarios de la mujer desde su nacimiento, ¿no? Desde su nacimiento se encuentra eso allí. En cambio, en las mujeres, esto de aquí se desarrolla normalmente en una edad desde los 12 años o desde que tiene su primera menstruación. Significa que una señorita ya está lista para poder fecundar un óvulo, ya está lista para que pueda quedar embarazada. ¿Sí? Continuamos. ¿Qué corresponde a la ovulación? Este de aquí es una de las células precursoras maduras que dan lugar a un óvulo, ¿cierto? Durante la maduración del óvulo, el endometrio se engrosa con la finalidad de albergar al óvulo fecundado, ¿cierto? Se va engrosando y el de aquí permite que se albergue el óvulo fecundado. Pero si el óvulo, ojo, no es fecundado, este óvulo tiene una vida muy corta y muere en 24 horas. Esto de aquí ya va a morir en 24 horas si el óvulo no es fecundado, y al morir en 24 horas, la evolución, al morir en 24 horas ya se conforma a lo que corresponde a un sangrado, a una hemorragia, se le puede llamar una hemorragia, y se viene a darle este tema de la menstruación, porque gracias a la menstruación las mujeres pueden tener este cambio hormonal o pueden, mediante la menstruación, van desechando todos estos óvulos que no fueron fecundados, ¿no es cierto? La ovulación determina un ciclo ovárico, que es el tiempo transcurrido entre la maduración de un óvulo y la del siguiente. La duración media del ciclo ovárico es de 28 días. Esta aquí es de 28 días. Vamos a hablar también de este tema que es la menstruación. Como les había dicho, la menstruación es si no se produce la fecundación en unos 15 días después de la liberación del óvulo, el endometrio, que estamos hablando anteriormente, se desprende, ¿no? Provocando una hemorragia denominada menstruación. La que más o menos dura aproximadamente en algunos, ¿no? Dependiendo del organismo de las señoritas, en algunos son 4 días, en otras pueden ser 3, en otras pueden ser mucho más días. También se ve el caso que hay señoritas que no les llega su ciclo o su menstruación mes a mes. Hay algunas que se les retrasan 2, 3 meses incluso, pero por ende son factores que influyen mucho en su alimentación o si están utilizando algún método anticonceptivo, que esos métodos también le alteran su ciclo menstrual, también les alteran, ¿no? La que dura aproximadamente entre 4 o 5 días y consiste en la expulsión por la vagina de sangre y otros componentes que formaron el endometrio.
Como le decía, mediante la menstruación es la expulsión de todos estos óvulos que no fueron fecundados mediante la menstruación. Vale. Sí. La menstruación determina el ciclo endometrial, que es el tiempo que transcurre entre el inicio de una menstruación y el inicio de la siguiente. La menstruación, como les había dicho, se origina alrededor de 14 días después de la ovulación, ¿cierto? Aquí les di un esquema en donde cuáles son los días infértiles, cuáles son sus días más o menos de sangrado, sus días infértiles y cuáles son sus días más fértiles. Esto de aquí hay algunas mujeres que también lo utilizan como un método anticonceptivo, el método del ritmo, ¿cierto? El método del ciclo también le llama, en la cual no es 100% seguro. Este método tiene una efectividad de un 70, 80, hasta máximo 85% de efectividad, de acuerdo también a su ciclo, ¿no es cierto? Que no siempre les va a llegar el mismo día, no siempre va a ser exacto. Por eso tiende a no tener una efectividad del 100%, porque el ciclo menstrual de cada señorita va variado. La interacción de ambos ciclos determinan el periodo fértil de la mujer, que es el intervalo de los días en los que la probabilidad de embarazo es elevada, lo que le estaba hablando a continuación. Aquí se va a calcular teniendo en cuenta que, por un lado, el óvulo liberado sobrevive solo 24 horas y por otro lado, que los espermatozoides sobreviven, ojo, ¿cuánto sobreviven los espermatozoides? Hasta 72 horas en el aparato reproductor femenino. Por tanto, el periodo fértil está comprendido en tres días antes y un día después de la ovulación. Aquí también, como hablamos antes de la edad fértil de los hombres, también vamos a hablar de la edad fértil de las mujeres. Ya les había dicho que las mujeres, cuando por lo general tienen una edad de 12 a 14 años, muchas veces les llega su primer ciclo menstrual temprano, muchas veces les llega su primer ciclo menstrual tarde, ¿no? En este caso, para más factible es cuando la señorita tenga su primer ciclo menstrual. Desde allí ya se sobreentiende que puede ya fecundar un óvulo o puede quedar embarazada. Y también, pues, más o menos se dice, ¿no? Aproximadamente entre unos 50, 45, hasta 55, máximo 60 años, una mujer puede tener su ciclo menstrual. A partir de allí cesan las menstruaciones y comienza un periodo denominado menopausia, en la cual a muchas mujeres le dan miedo llegar a esa edad de la menopausia porque dicen y tienden a cambiar de carácter, ¿no? Eso, chicos, en cuanto a la temática de este día. ¿Tienen algo?